Quiero daros la bienvenida a una nueva clase de adoración de siervos. Gracias por estar aquí. Hoy va a ser algo diferente a lo que hemos venido haciendo. Estamos haciéndolo en diferido, una grabación ya preparada para que hoy, martes a las 7:30, podáis uniros a esta clase de una manera virtual y aprender juntos a través de la palabra de Dios. Y estoy seguro que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Pero antes de poder continuar adelante, os invito a que podamos buscar el rostro del Señor, pedir su bendición y acercarnos a Él confiadamente. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu presencia aquí con nosotros en estos momentos, donde a través de los canales virtuales, a través de YouTube, de Facebook, de Twitch, todos estos programas que estamos usando, nos estamos acercando a la vida de muchas personas. Señor, nos estamos acercando al corazón de muchos siervos tuyos. Y por eso, Padre, siendo conscientes de esa realidad, te pido que tú guíes, bendigas esta clase y hables a nuestro corazón. Que no sea yo, Padre, sino que seas tú el que esté realmente trabajando en las vidas de cada uno de nosotros. Te damos gracias por el trabajo preparado y realizado, por todo el equipo que nos ayuda, Señor, en poder presentar esta clase. Y de verdad te rogamos todos, Padre, que tu mano de bendición sea sobre nosotros. Oramos agradecidos y te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Volvamos por un momento a nuestras clases anteriores, donde hemos estado enfocándonos en el principio de todo, en el propósito y diseño divino. En el libro de Génesis hemos estado viendo ahí cómo Dios desde un inicio prepara un mundo perfecto, con unas relaciones interpersonales perfectas. La primera pareja, la primera relación interpersonal, Adán y Eva, han tomado el ejemplo de Dios. Adán se ha fijado realmente de esa relación que hay entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Una relación que algunos teólogos llaman de prelismo, no de una subyugación o de un despotismo entre el seno de la Trinidad, sino una armonía perfecta en el vínculo del amor eterno. Esto es lo que ha visto Adán. Y cuando él recibe a una compañera, una Adama, él ve ese ejemplo e intenta emularlo, imitarlo, hacer lo mismo que ha visto en Dios. Ese es el diseño perfecto, el propósito perfecto de Dios. Ambos han recibido una responsabilidad. Tienen que cuidar la tierra, pero también ambos tienen que subyugarla, ponerlos en una situación de control sobre esa creación de Dios. Al fin y al cabo, el hombre es el summa maximum, es lo máximo en la creación de Dios mismo. Vemos a esa pareja, los dos primeros seres, teniendo entre ellos una relación perfecta. Ahora, sabemos bien qué va a acontecer. Pronto el pecado entrará a través de un hombre. En este caso, Eva ha dejado atrás a su compañero, toma sus propias decisiones, su propia iniciativa, empieza ahora a tan siquiera consultar con Dios, habla con los seres que están alrededor, no se asusta porque una serpiente le hable, pero a través de la serpiente ahora está el mismo diablo. Y lo que le dice, el mensaje que le transmite, va a llevarla a un deseo intenso de comer apasionadamente el fruto. No era un simple mordisquito, había algo más. Ella ha actuado en base a su propia decisión, fuera de esa armonía que Dios había establecido. Y a partir de ahí empiezan los problemas y empieza también el juicio de Dios. Los 4 juicios que bien conocemos sobre el hombre, la mujer, la tierra y la serpiente. Esos son 4 juicios bien establecidos por Dios. Recordad la escena, recordad la imagen. Recordad que ese juicio sobre el hombre que con el sudor de su frente ahora iba a ganarse el pan, o de la mujer que tendría dolores y que también su voluntad y deseo estaría sometida a la de su marido, o también la serpiente, ¿verdad? Se iba a arrastrar, la tierra iba a ser maldita. Fijaros que estos son juicios, que no es el plan y propósito divino, no es el diseño que Él había establecido, sino
juicio sobre toda la humanidad que va a repercutir en todas las relaciones humanas. No es mi propósito en esta clase hablar del matrimonio, o de la mujer, o del hombre, sino que nos fijemos realmente en la armonía dentro del servicio a Dios, en la armonía dentro del ministerio y la importancia de buscar e imitar el diseño divino. Y en ese diseño vemos que Él establece, sí, al hombre como cabeza de la mujer. Lo hablábamos la semana pasada. Y Cristo, cabeza del hombre. Y Dios, cabeza de Cristo. Y cuando hemos hablado de esa palabra en griego, képhale, la hemos traducido con una de sus posibilidades dentro de la lingüística aplicada, que sería traducirla con esa idea de autoridad. Sin embargo, bien desarrollamos la idea establecida por la misma palabra en griego, que no solo es cabeza pensante y decisiva, sino cabecera. Es decir, el lugar donde uno toma descanso, donde uno se apoya, y en ese aspecto precioso de la imagen de Cristo, amando a su iglesia, dándose por ella, no en una actitud de despotismo y autoridad, sino en una actitud de entrega, servicio, cuidado y protección. Y esa entrega tan hermosa que vemos es la que Dios establece también dentro de la iglesia. Porque recordad que al fin y al cabo, el matrimonio es realmente un ejemplo visual de lo que es la relación entre Cristo y su iglesia. Él es nuestro descanso, Él es nuestra cabecera. Y veíamos también, muy importante de entender, que el padre no tiene a su hijo sujeto con una sujeción de subyugación despótica, sino en una armonía preciosa. Esto es vital que lo entendamos, porque cuando entendemos esto, empezaremos a entender que dentro de la iglesia, todos nosotros, siervos y siervas del Señor, no tenemos que tener entre nosotros una relación de despotismo y autoridad, yo soy hombre, yo soy el que mando, sino al contrario. Tenemos que ver en la Biblia que Dios usa a quien quiere, cómo quiere y cuando quiere. Recordad que Dios usó a un burro, hijo de asna, para poder llevar un mensaje a un profeta desobediente. Y en ese aspecto, en la relación dentro de la iglesia, donde no hay ni hombre ni mujer, ni siervo ni libre, nuestra relación tiene que seguir el ejemplo de la relación de entrega en el Señor Jesucristo. Mencionaba en la última clase que vimos varias mujeres que fueron usadas grandemente por el Señor. Voy a mencionarlas de nuevo: Eva, Abigail, Esther, Sara, Ana, la mujer de Manoah, Débora, Jael, Rahab, Abigail, Ruth, Noemí, María, Elizabeth, Eunice, Susana, María Magdalena, María y Marta, Susana, Evodia, Síntique y muchas más hasta el día de hoy que son mencionadas en la Biblia. Y esto nos muestra que dentro del ministerio de servicio al Señor no hay hombre ni mujer, no hay siervo ni libre, sino solo hacer la voluntad de Dios. Ahora, tomemos ahí o retomemos ahí la clase y estamos viendo una vez más que al Señor nadie le ata las manos y que las jerarquías humanas jamás se parecerán o asemejarán al reino de los cielos. El reino de los cielos, de donde debemos absorber nuestras ideas y desarrollar nuestros ministerios, lo que Dios ha hecho. Cuando vemos eso, vemos que no hay un despotismo. No hay realmente un deseo de controlar al otro, sino de, en el amor y el servicio, trabajar juntos. Hay un común denominador de todos estos profetas y profetisas en la Biblia, es que vivían apegados al Maestro, a la promesa, y que como resultado de ese apego, de esa relación, sus vidas siguen dando hasta hoy fruto. Cuando yo estoy leyendo sus cantos, el canto de María, su oración de Ana, la vida de Débora, de Abigail, está bendiciendo mi vida. Mujeres que Dios usó grandemente para su gloria, están ahora hablando a la vida de un pastor.
¿verdad que sí? O a la vida de cualquiera de nosotros. Ahora bien, ¿esto quiere decir que Dios dice que debe haber pastoras? No, no, ni tampoco todos los hombres deben ser pastor. Dios había establecido solo a una familia, si lo recordáis bien, para ejercer el sacerdocio, la familia levítica. No era para toda la tribu de Judá o la tribu de Benjamín. No, era para una familia. Aunque un hombre hubiera querido ser sacerdote y fuera de otra tribu, no podría haberlo sido. Porque Dios establece ciertos patrones que nos ayudan a entender su manera de obrar y que cuando uno está en armonía con esa manera de obrar, entonces no hay ni riesgo ni conflicto, y no hay conflicto en su palabra. El problema no viene de la palabra, de la escritura, viene de nosotros por haber caído a lo largo de los siglos en una tradición que en vez de abrirnos a poder servir al Señor en esa armonía, nos ha encerrado en una esclavitud de ritos, de costumbres y tradiciones, que hoy en día cualquiera que vaya en contra de estos ritos y tradiciones es como un hereje. ¡Ah, herejía! Pero cuando vemos la Biblia y lo que la Biblia enseña, puedes ver claramente cómo hemos dejado atrás lo que la Biblia enseña. Y lo veo de una manera muy práctica cuando empezamos a defender lo que la Biblia dice usando las palabras de la Biblia, y hay gente que se asusta y dice, ¿pero cómo puede ser posible? No, esto no lo dice la Biblia, porque mira esta traducción o mira aquella traducción. No mires las traducciones, mira el significado de las palabras en el original y podrás descubrir verdades que habías perdido. Ahora, yo no estoy diciendo que no confiemos en la traducción Reina Valera en castellano, pero sí que estoy diciendo que una traducción no es inspirada. El original es inspirado. Es ahí donde debemos ir. Y debemos leer la Biblia con unos ojos realmente abiertos, preparados a las verdades que el Señor muestra. Y esas verdades implican que no puede haber pastoras. No hay pastoras. Cualquier mujer que está trabajando con nosotros, tanto en la Fundación Bíblica como en el ministerio de la Iglesia, tiene bien claro esto y lo defiende y lo sabe, porque nuestras amadas hermanas están haciendo la voluntad de Dios, quieren agradarle al Señor, y yo hablo con libertad de esto. Son mujeres que tienen un calibre espiritual extraordinario, y si tú has visto alguna de nuestros hermanos ministrando, vas a verlo claramente, una relación íntima con el Señor, y todas ellas te dirán, no, yo no soy pastora, yo no quiero ser pastora. No es el ministerio de la mujer, igual que no es el ministerio de el hombre ser sacerdote, sino era de la tribu de Leví. Patrones bíblicos. Y en 1 de Timoteo y en Tito nos da las características de cómo debe ser un obispo para usar esas palabras. Pero habiendo dicho eso, no frenemos la mano de Dios debido a nuestros temores o pensamientos o tradiciones. Porque Dios usa a quien quiera, y como quiera, y cuando quiera, en la perfecta armonía de su voluntad. Y lo que Dios quiere es unirnos en esa relación, en ese servicio al Señor, que nos lleve a una armonía ministerial donde nos necesitamos mutuamente. Como esa primera relación de la cual hemos venido hablando, Adán y Eva, había un compañerismo, había una lealtad, había una protección, un abrazarse mutuamente, un ayudarse. Eso es el ejemplo bíblico que tenemos. No hay un despotismo, no hay una subyugación. Y vamos a desarrollar más esto. Las Escrituras son muy claras en cuanto a presidir y dirigir el culto al Señor. Están muy claras. Y ese es el orden que Él estableció. Esto no es un invento humano, es un invento de Dios. Pero no todos los hombres lo pueden ser. No todos los hombres que tenemos en nuestras iglesias pueden tan siquiera dirigir el culto. No. Y ahí el error en el que caen muchos grupos, porque ellos eligen por simpatía. Pero en realidad debería de ser
tal y como se enseña en Hechos capítulo 6, que muchas veces llamamos a esos hombres escogidos para servir mesa, los primeros diáconos. Su función era servir mesas. Hechos 6:3, voy a leerlo. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, llenos del Espíritu Santo, 1, y de sabiduría, 2, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Os dais cuenta? Estos hombres tenían que poner mesas. Eran camareros. Mira, los estoy poniendo ahí, ni diáconos tan siquiera, camareros. Pero su carácter tenía que ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y el Señor nos dé más siervos de este tipo de corazón. Porque hoy en muchas iglesias se toman los ministerios como premios y recompensas a la fidelidad hacia el pastor. O se da un ministerio a personas que tienen carisma y son simpáticas y simpatía, pues le das el ministerio. Pero la característica que debe haber en el siervo que está sirviendo al Señor es lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Bien, fijaros que en esta elección, si recordáis bien la situación, había una pugna entre las viudas de los griegos, las viudas de los judíos. Y los guiados por el Espíritu Santo decidieron buscar hombres, y ahí están los 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Sabemos todos que uno de los conflictos de la mujer no es que no esté preparada para hacer cosas. Igual que Eva, muchas mujeres desean salir de su armonía y tomar sus propias decisiones, y lo veíamos esto en la semana pasada, y ahí es cuando viene el conflicto, y más cuando esa mujer, ese hombre, en el pecado, está ahora siendo dirigido por su naturaleza pecaminosa. Un dato que no he mencionado y nos va a sorprender es que la palabra ish, varón, isha, varona o del varón, hay ahí una terminación del origen de ish, isha, también puede ser traducido cadáver. Y es interesante porque Dios les llama Adama, sacado de la tierra, pero después vemos ese cambio a ish, isha, cadáver. Y debemos darnos cuenta de eso, que el problema que hay como siervos es nuestra naturaleza pecaminosa, no el diseño divino. Ahí no está el conflicto. El conflicto está en que hemos caído en el pecado y ahora nosotros, con una mente caída, buscamos alrededor nuestro patrones que aparentemente funcionan fuera de las Escrituras. Y esos patrones que funcionan, pueden ser empresariales o sociales o políticos, es lo que se ha hecho a lo largo de los siglos. ¿Y qué es lo que ha funcionado? Pues el despotismo, el yo digo y mando y ordeno, en vez del servicio. Y entonces es ahí donde viene el gran conflicto que tenemos en las iglesias, donde el que manda, manda, y donde manda capitán, no manda marinero, en vez de buscar un servicio. Notemos que estos hombres, todos ellos, eran piadosos. No solamente Esteban, y vamos a ver ahí a Esteban predicando y muriendo como mártir, el primer mártir mencionado de la época cristiana. Pero los demás, los 6 demás mencionados aquí, Prócoro y Parmenas y Nicolás, todos ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y notemos bien que el Señor usa a quien Él quiere, si son hombres o mujeres. Y esto tenemos que verlo claro. En esta ocasión, el propósito era hombres que pusieran mesas. Pero vemos otras ocasiones en el Nuevo Testamento donde mujeres ejercieron desde un ministerio de profetizar, de llevar el mensaje de la palabra de Dios, a un ministerio de servir al mismo Señor, Marta y María, a un ministerio del mismo rango y compañerismo con los compañeros de Pablo.
En Joel 2, versículo 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Lo habéis escuchado bien? Sin duda habla que la personalidad y dependencia de estos hombres y mujeres que necesariamente están apegados a Cristo, porque separados de Él nada podemos hacer. Sus vidas son el resultado de ese apego a Él. Son antorchas brillantes. Y sin duda alguna el fruto del Espíritu en todo momento, lugar, situación, circunstancia es visible y palpable. El Espíritu Santo no elige hombres o mujeres. Elige hombres y mujeres. No hay diferencia en el cuerpo de Cristo en cuanto a la posición que ocupamos, en cuanto a la armonía del servicio. ¿Y cuánto ha hecho sufrir no entender esto? ¿Cuánto ha hecho sufrir? Por siglos. La mujer, y lo veíamos en la historia, ¿verdad?, de la Reforma protestante, ha sido pisoteada, ha sido menospreciada, ha sido vista como el diablo en faldas. No. Al contrario, el que aspira a algo debe tener mucho cuidado con las motivaciones. Porque ninguno de estos hombres o mujeres lucharon o combatieron por ser figura estrella, sino que sin darse cuenta sus vidas eran usadas en manos de Dios, el Dios Altísimo, y es así que el mismo Todopoderoso en todos los libros de la Biblia usa a quien quiere, como quiere. Las usa hasta el día de hoy para ser nuestras profetas y profetizas, nuestros maestros y maestras, sin que ellos o ellas se den cuenta. ¿Veis lo que estoy diciendo? Qué importante es entender esto. Qué importante. Porque no entender esto es lo que ha perjudicado a la iglesia del Señor Jesucristo. Es lo que ha perjudicado las relaciones interpersonales. Y debemos despertar a esa idea de decir, hey, donde yo estoy, lo que yo soy, lo que Dios ha hecho de mí, es por pura gracia. Y lo que yo debo hacer es servirle. Servirle. Y ya está. No hay otra. Y hacerlo lleno del Espíritu Santo, sin excusa. Y también sin ese poderío, sin ese orgullo, ¿verdad? ¿Qué es lo que te motiva? Esa es una pregunta que yo os quiero hacer como siervos. Una de las cosas que me llamó la atención viajando por Estados Unidos es que se comentaba entre los pastores que el sueño de muchos pastores en Sudamérica es ir subiendo de categoría hasta llegar a Florida, Tampa, o llegar a algún lugar de Estados Unidos y establecer una iglesia. Entonces ya había subido. ¿Qué es esto? Nuestro ministerio se ha desarrollado por años en un pueblo perdido en la montaña. Alguien tenía que ir a esta gente del pueblo. Y el Señor en su bondad, en su misericordia, trayendo a mi vida personalmente, a nuestro ministerio, personas que han conseguido ser usadas por Dios de una manera extraordinaria, y eso ha permitido que nuestro ministerio crezca. Toda la gloria sea para el Señor, no le vamos a robar su gloria. Pero ¿sabéis una cosa? La motivación, lo que nos empuja, no es tener más likes, más youtubers, más... Lo que nos empuja es la gloria de Dios. Y debemos mirar cuáles son realmente nuestra motivación, nuestros motivos, nuestro deseo al querer servir al Señor. Ser populares. Ser predicadores famosos, conocidos, ¿no? Como Spurgeon. ¿Es eso lo que nos motiva? ¿Ese es el motor que nos empuja? Tal vez lo consigas aquí en la tierra, ¿eh? Tal vez lo consigas. Si tienes carisma y tienes prepotencia, a lo mejor lo consigues. Pero eres un inútil delante de Dios. ¿Claro? Todos los hombres, mujeres, todos, vamos a pasar por el fuego. Todos nosotros. Los que son incrédulos van a ser quemados en juicio. Los creyentes, nuestras obras serán
quemadas o purificadas. Nadie va a poder engañarle delante del Señor. Vamos a ver lo que estamos haciendo y qué importante es realmente que nuestras vidas sean vidas con sentido, con coherencia, con entrega. El verdadero siervo de Dios no busca su gloria ni honra, ni aplauso, sino la gloria y honor al Rey de Gloria, a Cristo nuestro Salvador. Eso es lo que nos debe motivar. Es eso. Y eso se consigue cuando uno está en comunión directa con el Señor, apegado a Él, porque entonces no buscas lo tuyo, buscas lo de Cristo. Ahora bien, surge la pregunta, a través de Génesis 3:16, a la mujer. La mujer le dijo esto, la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, como hemos visto en el principio, no era así. Este no era el propósito de Dios. La promesa de un Salvador fue dada en este momento de la caída. Y debemos ver esto. Debemos verlo. Debemos ver que Dios ya había planeado a nosotros mismos perdonarnos y reconciliarnos con Dios para que lo primero, aquello que Él había diseñado y que había sido destruido por el pecado, volviera a instaurarse en la familia de Dios. Dios tenía un diseño, el pecado lo desdibujó y lo destruyó. Vemos la sentencia de Dios a la mujer, ¿la habéis escuchado bien? Multiplicaré, es decir, estaba haciendo un juicio por el pecado. De hecho, esta afirmación ya se da por sentado que el parto era doloroso, pero ahora iba a ser más doloroso. Dios determina que iba a ser muy doloroso. La palabra es gerón, concepción, embarazo, parto, es decir, las tres partes del embarazo. Las madres sabemos cuánto duelen nuestros hijos. Incluso muchas mujeres hemos sabido lo triste que es no poder concebir bebés o perderlos. Yo he estado en tres partos. No he sufrido ninguno de ellos, los he visto. Pero he visto también a muchas mujeres que no pueden tener hijos o que han perdido a un hijo y les duele. Es un dolor que nunca se olvida. Hay otra palabra también que nos amplía mucho más esta sentencia que orillaría a toda madre a buscar a Dios. Y la palabra es yalat, que quiere decir tener hijos, pero también es criar hijos. Criar. Todos sabemos lo difícil que es criar a los hijos, ¿verdad que sí? Y lo mucho que lloramos con ellos y por ellos. Ahora, cuando leemos en ese texto, tu deseo, la palabra es teshukah, tu anhelo, contentamiento, deseo. Correr detrás de alguien, desbordarse. Sin duda hemos visto cómo cantidad de mujeres, a pesar de saber que están siendo maltratadas, en todos los sentidos, físico, psicológicamente, emotivamente, a pesar de ello, siguen detrás de ese hombre. Lo he visto, la gente las mira de fuera y dice, esta mujer está ciega. ¿Que no ve que el marido la maltrata, le chilla? Esto en psicología se conoce como indefensión aprendida. La Escritura lo traduce como tu deseo. Mujeres que inexplicablemente y a pesar de todo lo que pudieran sufrir, siempre están detrás de quien les hace daño. Empeoran las cosas con otras cosas que aquí no se tratarán, no vamos a hablar ahora tanto del matrimonio. Pero esa es la idea de Eva. Eva fue por su propio camino detrás de sus deseos y entonces sufrió
un juicio. Ahora iría detrás de los deseos de su marido, ya no los suyos. Pero no como un mandato, ¿ves? Esto no era un mandato de Dios, sino un castigo por su rebeldía. Y el problema es que se ha tomado este versículo y se ha puesto como un mandato de Dios. No, es un castigo. Es un castigo. El castigo conlleva bendición. Y es ahí donde Dios muestra su misericordia. Porque la única manera de ser liberada de esa maldición es en Cristo. Inmediatamente, Dios será su teshuká, su refugio, su descanso, su deseo. Ahora su contentamiento estaría en Dios. ¿Lo veis lo que estoy diciendo? Ahora ella ya no estaría esclavizada más al gusto o deseo de un hombre muerto en sus delitos y pecados, sino al Dios vivo. Entonces, necesariamente la mujer tendría que buscar a Dios de todo su corazón y ser Él el primero, su primer deseo, su teshuká, su anhelo, su contentamiento, su deseo. Correría detrás de Él, desbordaría de amor hacia Dios, porque Dios tomaría el lugar de ese marido que ahora había caído en el pecado. Ese marido sería un hombre caído y pecador. Una connotación de la palabra marido es ish, pero ish quiere decir también cadáver. Y sin duda, ellos habían muerto, era lo que Dios mismo les había dicho. Tanto que dice el Señor, y Él se enseñará de ti. La palabra es mashal, dominar, apoderarse, dominar, regir, reinar, tirano. Solo un ser caído iba a poder cometer tal ruina, apoderarse, ser un tirano, querer dominar, regir sobre otro. El diseño de Dios había sido, por lo tanto, quebrantado, y el juicio por el pecado es lo que ha traído las consecuencias que hoy estamos viviendo, esta falta de armonía en las relaciones humanas. Así que estamos viendo que solo un caído iba a poder cometer tal ruina, apoderarse, ser un tirano, querer dominar, regir sobre todo. Esa es la actitud de una persona pecaminosa, de una persona que ha caído. Lo más triste es que se usará un castigo que solo Dios podría resolver. Cuando la mujer y el hombre se acercaran a Dios por la misma solución que da el versículo 15. ¿Lo entendéis? Necesitaban aferrarse a Cristo, a la simiente de la mujer, en ese protoevangelio. Eso era su teshuká. Y no debían usarlo como un mandato. No, para unos contra otros. ¿Cómo es posible que lo hayan visto? ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios que una persona sea tirano con otra? Pero ni aun así, conociendo a Dios, no le glorificaron ni le dieron las gracias, nos dice el libro de Romanos. ¿Os dais cuenta? Tomaron los conceptos de tiranía y subyugar al otro, pero no era el plan original de Dios. Esto obviamente no quiere decir que la mujer tiene que separarse de su marido, sino más bien que su deseo sea el Señor. Mira, un ejemplo muy claro lo vemos en Abigail. Lo vemos ahí en 1 Samuel 25:2, voy a leerlo, dice: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Mujer de buen entendimiento. La palabra es shekel, inteligencia, prudente, sabia, cordura, entendimiento. Pero la Escritura va un paso más allá y usa la palabra top, en hebreo, para decir que tenía buen entendimiento. Esta palabra significa abundar, rebosar, abundancia, suave, benigno, bienestar, benevolencia, bondad, agradable, acertado. ¿Os dais cuenta? El contraste es con un hombre malo. El hombre malo, adversidad, aflicción, agravio, apariencia, avaro, calamidad, calumnia, castigo, depravado, desastre, desgracia, destructor, difícil, doloroso, duro, escoria,
fastidiosa, feo, feroz, limpio, infortunio, inicuo, injusto, mal, maldad, malestar, malicia, maligno, malo, malvado, molesto, parecer pecado, penoso, perniciosa, perversidad, perverso, quebrantamiento, sarna, terrible, triste. El femenino es raha, como adjetivo sustantivo. ¿Cuántas palabras que hay ahí puestas que tienen un sentido peyorativo malo? Así era Nabal. Y este Nabal era el esposo de una mujer, Abigail, una mujer, como veremos, tremenda, excelente. De primeras no se dice que Abigail fuera piadosa, es cierto, y que se aferrara a Dios, es cierto que no lo dice de primeras, simplemente dice que era hermosa y de buen entendimiento. Más adelante, la misma escritura nos narra con su testimonio quién era ella y cómo sus hechos hablan por sí mismos. Su boca revela lo que hay en su corazón. Y Abigail se va a convertir en una mujer hermosa, sirviendo al lado de un rey que amaba a Dios. Esta Abigail va a ser librada de un necio para unirse a una tipología de Cristo, David. Y eso nos enseña una vez más cómo Dios tiene muchas veces una manera de obrar sorprendente, extraordinaria, fuera de lo habitual y fuera de lo normal, llegándonos en su providencia en esos caminos que a veces no entendemos a cumplir su voluntad. Y esto vamos a tener que hablarlo el martes que viene. Pero basta hoy la clase para centrarnos en las ideas que hemos estado recogiendo ya desde un inicio, en que Dios tenía un plan, un diseño de armonía para su creación. Ese plan y diseño fue copiado, replicado por la primera relación humana, Adán y Eva. Pero el pecado destrozó ese diseño divino en cuanto a la relación y al servicio. Sin embargo, Dios, en su misericordia y bondad, rescata a ese hombre muerto, a esa mujer muerta, los pone en Cristo y ahora que son su iglesia, vuelve a replicar ese diseño original donde no hay hombre ni mujer, siervo ni libre, sino que todos, en el lugar que Dios nos ha puesto y de la manera que Él ha determinado, podemos servir al Señor como iguales en el ministerio, como coparticipantes del mismo bien y bendición, como compañeros en la obra de Dios. Este es el corazón que debe tener un siervo que busca hacer la voluntad de Dios y que busca adorarle. Y espero que a través de estas clases podamos abrir los ojos y librarnos de esos velos que ocultan nuestra visión, de esas cargas antiguas, para servir al Señor con un espíritu renovado. Os espero la semana que viene, el martes que viene, en esta clase, Adoración de Siervos. Que Dios os bendiga. Vamos a terminar con una palabra de oración. Sí, Señor, te doy gracias por esta clase, por las enseñanzas que hemos visto, por la preparación en mi propio corazón, Señor, en el que has sido el portavoz de este estudio profundo realizado también desde nuestra diaconía, para poder profundizar, para poder buscarte más a ti, para poder de verdad, Señor, amarte más a ti. Y te pido que estas verdades queden resueltas en nuestro corazón y selladas. Te lo pedimos, agradecidos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor os bendiga y hasta el martes que viene.